A 8,1% llegó el desempleo durante el trimestre de octubre y diciembre pasado. Esta es la cuarta baja consecutiva, pero la tasa de desocupación de las mujeres subió a 9,4%. Investigadores logran recuperar las dos cajas negras del avión de American Airlines que chocó contra un helicóptero del ejército en la capital de los Estados Unidos. Entre las 67 víctimas fatales hay un niño nacido en Chile, hijo de un matrimonio argentino. La tasa de desocupación nacional llegó a un 8,1% en el trimestre octubre-diciembre del 2024, según informó el INE. El desempleo disminuyó en el caso de los hombres, pero aumentó en las mujeres. Queremos analizar estas cifras y para eso vamos a tomar contacto con José Acuña. Él es investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo le va, José? Qué gusto saludarlo. Hola, Davor, buenos días. También saludar a toda tu audiencia. Bueno, lo primero, su apreciación, su mirada en torno a esta cifra. El trimestre pasado la cifra de desempleo fue 8,2, ahora es 8,1. Hay una baja, pero quizás no es tan grande. Sí, mira, el dato que nos entrega hoy el INE tiene bastantes matices, es bastante interesante porque, como bien mencionabas, ya se empieza a mostrar como que hay una disminución consecutiva de la tasa de desempleo, pero esto tenemos que ponerlo también un poco en contexto, ¿no? Si bien, por ejemplo, este último dato, terminamos el trimestre octubre-diciembre con un 8,1 en la tasa de desempleo, si nosotros tomamos, por ejemplo, ya el año completo de 2024, podemos ver una disminución de la tasa de solamente 0,2 puntos porcentuales respecto a 2023. Entonces, igual hay que tomar cautela respecto a las cifras. Todavía esto no es como para destapar la champaña y festejar. Y sobre todo considerando los ritmos de crecimiento, ¿no? Como bien tú mencionabas, esta disminución además tiene distintos matices. Si uno revisa las cifras por género, en el caso de los hombres, nosotros vemos una disminución de esta tasa, pero en el caso de las mujeres José. hay un incremento. ¿Y sí? Sí, no, antes de profundizar en ese tema hombres-mujeres, quería saber, a tu juicio como experto, ¿por qué ha costado tanto torcer la cifra? Tú lo decías, el 2024 más o menos estuvimos parejitos, 8,1, 8,2, subidas y bajadas, Ujú. pero marginales finalmente porque el empleo está en torno al 8% y no hay caso con aquello. ¿Por qué le cuesta tanto a Chile torcer esa cifra? ¿Cuáles son los factores que inciden? Sí, bueno, mira, principalmente esto tiene que ver con los ritmos de crecimiento, ¿no? El país necesita crecer más, esto es algo que se ha venido hablando bastante para definitivamente tener una caída más decidida de la tasa de desempleo. Si bien este dato, como te digo, muestra una leve caída, pero también tenemos que tomar en cuenta que estamos muy por encima de los niveles del promedio, por ejemplo, antes de 2019. En el periodo 2019 la tasa de desempleo estaba en torno al 6,9 en promedio, ¿no? Entonces, si bien estamos disminuyendo, pero todavía estamos muy por encima. Y claramente, por ejemplo, el tema del crecimiento es un factor que influye por demás para que esto no pueda, como tú dices, como bajarle el brazo un poco a que tengamos una caída más decidida. Pero esto está vinculado también con que, José, hay algunos sectores que hoy día no han tenido quizás el desarrollo que se esperaba. Por ejemplo, el rubro de la construcción tiene algo que ver con esta cifra de desempleo. Hay muchas obras que están paralizadas o que no se han podido generar porque no se han vendido. Y lo otro es que siempre en esta época del año teníamos la incidencia de los trabajadores temporeros que ayudaban a que la cifra descienda un poquito más. Esos factores tan incidentales de algunos rubros de la economía ya no rinden finalmente para ver el guarismo final. ¿Por qué pasa eso? ¿Ya no se levantan o no se mueven tanto los sectores de la economía para incidir fuertemente en la cifra grande del empleo? Sí, por ejemplo, cuando tú mencionas, digamos, el tema de la construcción específicamente, para este último dato, uno ve un incremento leve en la creación de empleo, ¿no? Estamos hablando de que hay un incremento de cerca de 11.000 empleos en el sector de la construcción, pero obviamente esto no es como un crecimiento decidido, como te digo nuevamente, ¿no? Acá influye mucho el tema del crecimiento económico y esto es para todos los sectores, no es algo particular de un solo sector. Eh, y en el fondo esto también se ve reflejado en que si bien estamos mejorando, todavía lo estamos haciendo a ritmos todavía muy lentos, muy paulatinos, ¿no? ¿Y se puede hacer alguna vinculación, José, entre
normas laborales nuevas que tenemos en el país. Por ejemplo, el alza del sueldo mínimo, que este año llegó a los 500.000 pesos, ahora aumentó un poquito más ahora en el mes de enero. La ley de las 40 horas también. Hoy día, y vemos el reclamo que hacen las pymes, que les sale más caro contratar a un trabajador hoy día en nuestro país porque tiene que hacer más turnos, porque de alguna manera se le dispara la planilla. ¿Puede tener eso alguna incidencia en el problema que tenemos hoy día en que no podemos rebajar estas cifras? Respecto al tipo de reformas que tú estás hablando, de medidas que se han ido tomando el último año, también tenemos que tener en cuenta que eh, específicamente en el segmento que tú hablas, para empezar, tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener claro que estas medidas, en definitiva, son un incremento al costo al costo laboral, ¿no? Y no solamente es eso, sino que es un incremento en el costo laboral sin una retribución, digamos, a la productividad de las empresas, ¿no? Entonces, en definitiva, para segmentos, digamos, de trabajadores que va a ser, o sea, no son la mayoría, pero obviamente esto sí va a golpear, ¿no? Sobre todo igual, digamos, como en cuanto al tema de la calidad de los empleos. Ya. Mientras el promedio nacional fue 8,1% de desempleo, si vamos al desglose de hombres-mujeres, los hombres el desempleo está en 7,1, en la mujer en 9,4. Es mucha la diferencia, son más de 2 puntos porcentuales. ¿Por qué se sigue produciendo esa diferencia? ¿Por qué en vez de emparejarse o acercarse a la cancha, continúa creciendo la brecha entre el empleo femenino y el empleo masculino? Sí, como tú mencionas, este es un dato bastante llamativo porque nos está dando cuenta de que igual esto como que ahonda un poco más en las brechas entre hombres y mujeres. Mira, específicamente en el último dato, lo que vemos es que hubo una destrucción, por ejemplo, en la rama de comercio de cerca de 50.000 empleos femeninos. ¿Ya? Mientras que en el caso de los hombres, en las ramas de salud, manufacturas, minerías y construcción hubo un incremento. Te estoy hablando de en cada una de estas como cerca de los 20.000 empleos en cada una de estas ramas. Entonces, eso es algo que tenemos que prestarle atención porque, como tú dices, esto como que si persiste esta diferencia entre la creación de empleos y destrucción de empleos femeninos y creación de empleos masculinos, podemos tener ahí algún tipo de problemas con las brechas, ¿no? Ya. José, y en la mirada sobre la región metropolitana, la capital, que es un desglose que hace el INE, 8,1 es la cifra a nivel nacional en el trimestre octubre-diciembre, pero en Santiago es 8,8, está por sobre el promedio nacional. ¿Qué pasa en la capital? ¿Por qué no podemos de alguna manera emparejar esa cifra con el promedio a nivel país? Ha bajado, claro, 0,6% en 12 meses, pero todavía continúa muy alta, está más cerca del 9 que del 8%. Sí, bueno, ahí nosotros tenemos que analizar un poco más, digamos, qué es lo que está pasando con las ramas en específico. Sabemos que, por ejemplo, el comercio es una de las ramas donde se concentra más acá en la región metropolitana, tal vez podría ir un poco por ese lado. Em, Como te digo, esto requiere un poco más de análisis para determinar específicamente, por ejemplo, qué es lo que está pasando aquí en la región metropolitana. Pero nuevamente, o sea, hacer el hincapié de que todo esto está pasando en un contexto donde todavía el mercado laboral está débil. Si bien estamos disminuyendo el tema de desempleo, hay que ver también otro tipo de indicadores, como por ejemplo la calidad de estos trabajos, ¿no? La calidad de los empleos. Y quería conversar eso un poco contigo por el tema de que una de las cifras positivas que nos entregó este dato es el tema de los empleos formales, que es uno de los indicadores para medir, por ejemplo, la calidad de los empleos. Pero no es el único, y a eso voy a ir como primero por partes. Vamos a hablar del tema de la informalidad, que es por 26%. cuarto. Sí, exacto. Y la creación de empleo que para este trimestre fueron 82.000 empleos, uno observa que hubo una creación de 168.000 empleos formales y una destrucción de 85.000 empleos informales, lo cual uno podría decir a priori como, entonces la creación de empleo está siendo de muy buena calidad. Pero ahí hace el contrapunto la otra medida de la calidad de los empleos, que es el tema del subempleo. El subempleo son aquellos tipos de empleo donde los trabajadores no pueden explotar todo el potencial productivo que tienen. Entonces, el subempleo, por ejemplo, se mide de dos formas. Nosotros tenemos el subempleo por calificaciones, que son personas que tienen, llamémosle como educación superior, pero que trabajan
ocupaciones que requieren menos calificaciones y también el subempleo horario, que son personas que están disponibles para trabajar por más horas, pero no encuentran o no pueden hacerlo. Y este dato, ¿por qué te hago el contrapunto? Porque si bien en informalidad la mayor parte es la creación de empleo está liderada por el empleo formal, en esta otra parte del subempleo, de los 82.000 empleos creados, 108.000 son subempleos, o sea, prácticamente todos son subempleo, y hay una destrucción de 25.000, y es así como llegamos a la cifra de los 82.000. Entonces, esta es otra cifra que, por ejemplo, igual tenemos que tener en cuenta al momento de analizar estas cifras de empleo, ¿no? O sea, que no solamente es el tema de la informalidad lo que nos mide la calidad del empleo, y que en este caso estamos relativamente bien, pero en el caso del subempleo vemos nuevamente que hay una creación, digamos, de empleo inadecuado, ¿no? José, y de alguna manera pensando en lo que viene hacia adelante, en intentar mejorar esta cifra, ojalá baje el desempleo y se pueda reducir también la informalidad que está llegando hoy día al 26%, las medidas que ha tomado el gobierno como incentivo, como estímulo para formalizar a los que están en negro hoy día trabajando en nuestro país y para contratar más personas, ¿son las adecuadas o habría que tener otra cartilla de medidas para fomentar la creación de más empleo? Bien, el tema de la informalidad, por ejemplo, tenemos que entender que es una problemática integral, ¿ya? Una medida por sí sola no basta, ¿ya? Porque son múltiples razones las que confluyen en cuanto al desarrollo del fenómeno de la informalidad. Entonces, bueno, ahí tenemos que analizar y ver y tratar de seguir impulsando porque los incentivos claramente ayudan, pero también hay que tratar de complementar este tipo de medidas, ¿no? Nos falta trabajar bastante para esto, si bien, claro, la tasa de ocupación informal ha estado disminuyendo, todavía nos falta hacer más esfuerzos. Y sobre todo voy a volver a hacer énfasis en el tema del crecimiento porque el crecimiento está muy relacionado con el tipo de empleo, con el asalariado formal del sector privado, que es, digamos, el empleo que, digamos, llamémosle así como de mejor calidad, ¿no? Entonces, si bien estas medidas pueden ayudar a reducir la informalidad, también tenemos que hacer mucho y se tiene que seguir haciendo énfasis en el tema del crecimiento del país. Ya, José, ¿y cómo han monitoreado desde el Observatorio del Contexto Económico de la UDP el impacto que eventualmente puede tener la reforma de las pensiones, que fue aprobado como ley de la República, va a ser promulgado en los próximos días por el presidente Boric? Porque hay muchos gremios que dicen que esto va a afectar directamente al empleo, que se podría desincentivar la contratación de nuevos trabajadores en Chile. ¿Son aprensibles, son atendibles esas miradas que tienen desde los gremios, sobre todo de las pymes, o no? Sí, mira, precisamente hace un par de días sacamos un informe sobre los efectos en empleo de la reforma previsional. Y aquí hay que tener en cuenta varios temas, ¿no? Nosotros vamos a tener, y bueno, la evidencia es clara respecto a eso, de que va a haber, sí o sí va a haber efectos en el empleo, pero estos tenemos que mirarlos por dos partes, porque por una parte, por ejemplo, este incremento en el costo para los empleadores va a tener y va a repercutir en tema salarial para los trabajadores, ¿no? Si bien en lo legal uno puede asumir o entregar esta carga a los trabajadores, pero la evidencia es clara en mencionar que esto de alguna forma se traspasa en forma de salarios a los trabajadores. En el caso de los trabajadores actuales, esto opera en reajustes a futuro, en los reajustes salariales, y en caso de nuevas contrataciones, los empleadores internalizan este costo y obviamente ofrecen un salario eh, acorde al análisis de costo salarial, ¿no? Ya. Pero lo que sí cabe mencionar es que va a haber un segmento de trabajadores donde no se puede hacer este ajuste, que precisamente son aquellos trabajadores que están en torno al salario mínimo, y para esos trabajadores obviamente puede tener un efecto en el sentido de que el empleador no puede ajustar, y obviamente ahí el efecto no va a ser vía salario, sino va a ser vía probablemente destrucción de empleo. Ya. Ahora, por otro lado, la evidencia también nos dice que los efectos de los ahorros previsionales son positivos son positivos para el crecimiento. Entonces ahí vamos a tener una contraposición de fuerzas que hay que ver en el fondo y hay que estudiar una vez que se ejecuten
estas medidas de cuál va a ser el impacto final, ¿no? Porque Ya. el tema del incremento de los ahorros previsionales repercute en el crecimiento y esto puede repercutir en la creación del el empleo asalariado formal del sector privado. Ya. José, ¿y ese impacto va a ser inmediato o va de alguna manera aparejado a la gradualidad que tiene esta reforma para llegar finalmente a los 7 puntos extras que van a tener que pagar los empleadores? Sí, gracias por la pregunta y esto es importante. De hecho, una de las cosas deseables en este tipo de medidas es la gradualidad, ¿no? Porque la gradualidad te permite precisamente hacer este ajuste, como te menciono, vía salario, ¿ya? Y para que los efectos no sean, digamos, socialmente indeseables, como por ejemplo que tengan que afrontar directamente el incremento en el costo y o sea, que los empleadores no puedan asumir el costo y tengan que destruir empleo. José Acuña, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias por esta entrevista, que le vaya muy bien, que tenga una buena jornada. Muchas gracias. Hasta luego.